Hola, buenas tardes, chiquillos. Bueno, esta es la ayudantía de el día viernes 7 de abril. Em, Vamos a comenzar haciendo el ejercicio 1, el cual se llama función omega. Nos dice que se define la siguiente función, eh, que tiene la siguiente forma. Nos piden básicamente calcular la suma de una serie de potencias divididos por una serie de factoriales. Y entonces a raíz de esto nos piden que escribamos una cierta cantidad de funciones, las cuales van a complementar un código. Es importante hacer el hincapié en eso de que no nos piden escribir el código entero, solamente las funciones que vayan a complementar. Entonces las funciones son las siguientes, son factorial, la cual retorna un double y recibe como parámetro un valor int, y dice que debe calcular el factorial del número ingresado como parámetro y retornarlo como un double. También tenemos la función potencia, recibe estos dos parámetros. eh, Nos dice que recibe la base como double y el exponente como int en esta parte. Y se deberá calcular la potencia de un número y retornarla, perdón, así mismo, como un double. Y finalmente la función omega, la cual nos va a hacer el cálculo de la serie. Eh, Recibe, va a evaluar y va a acumular los primeros n términos de la sumatoria antes descrita, utilizando las funciones factorial y potencia implementados por nosotros. Nos dicen de que es importante de que x va a estar entre menos 10 y 10 y n va a estar entre 1 y 150. Entonces acá tenemos el código de ejemplo. Nos incluyen las librerías, tenemos la librería MAT disponible, y nos describen nos ponen las definiciones de las funciones que vamos a crear. Finalmente tenemos que el código main tiene la siguiente forma: se escanea cada uno de los valores necesarios y se va a imprimir el uso de la función omega. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es implementar alguna de las tres funciones. Ahora, el orden dentro de todo igual es importante, más que nada como para tener una coherencia en el código. Entonces, vamos a empezar con una de las funciones que ayuden a calcular a la función omega. Entonces, vamos con la función potencia, la cual eh, tiene la forma que nos indicaron arriba. Vamos a poner la base, el exponente, y vamos a comenzar a programar. Lo primero sería definir un caso base para la función. Entonces, vamos a poner de que en caso de que el exponente que nos ingresen sea cero, entonces vamos a retornar un uno. ¿Ya? Este sería como nuestro caso base de esta función. Luego, para el resto de casos, vamos a definir una variable double, debido a que es la que vamos a retornar, que tenga el valor de la potencia, la cual va a ser inicializada en un uno, que sería como el menor valor que tendría una potencia. Y a partir de aquí, la idea es hacer el cálculo, digamos, a mano, no utilizar alguna de las funciones que ya vienen en Math. Eh, Sabemos que existe una función que hace este cálculo, digamos, automático, pero la idea es hacerlo manualmente, digamos. Entonces, por eso vamos a definir una variable for, vamos a poner una variable auxiliar i, inicializada en uno, y mientras esta variable sea menor o igual al exponente que nos ingresan, vamos a hacer lo siguiente. El valor de la potencia que vamos a retornar va a irse multiplicando por la base que nos ingresa. Entonces, básicamente, ¿qué hace en este for? Va a ir aumentando
Va a repetir cuantas veces diga el exponente y va a ir multiplicando al valor que vayamos acumulando del resultado de la potencia, lo va a ir multiplicando cada vez por la base, que básicamente calcular una potencia, digamos, hecha a mano. Y finalmente va a retornar el valor acumulado. Después de esto, vamos a pasar a la siguiente función, la función factorial, que de igual manera que arriba nos va a calcular el factorial de una manera manual. Entonces, vamos a definir nuestro caso base, que sería que cuando n es igual a cero, vamos a retornar un 1, que digamos, este es el caso base que todos sabemos, el factorial de cero, que sería 1. Y vamos a definir la variable double, que va a ser la que vamos a retornar, que va a ser nuestro valor de factorial, inicializada en 1 también. Y hacemos lo mismo que arriba. Definimos un ciclo for, vamos a hacer que la variable auxiliar, digamos, el ciclo se repita tantas veces ingresen en n y va a ir sumando a cada iteración. Y en este for que vamos a hacer, al valor de factorial que vamos a ir acumulando, lo vamos a ir multiplicando cada vez por el valor que quiera i. Y finalmente retornamos el valor del factorial. Esto quiere decir que i va a ir aumentando, ¿no es cierto? Y se le va a ir multiplicando al valor del factorial que estamos calculando. Por último, vamos a implementar ya la función omega. Entonces aquí dicen que nos van a entregar un valor de x y un valor n. Entonces, con respecto a esto, vamos a definir nuestro caso base, que es en caso de que el n que nos ingresen sea igual a cero, nosotros vamos a retornar también un cero, que sería el valor de la sumatoria, no estaríamos sumando nada. Y finalmente, bueno, vamos a definir dos variables, el valor del omega, que es el que se va a ir acumulando, lo inicializamos en cero, y la variable término. Vamos a crear un ciclo for, entonces, el término que vamos a ir, o sea, la variable término va a significar el término que vamos a ir sumando. Entonces, tenemos que término va a ir aumentando en 2 por i menos 1 a cada iteración. Y el valor omega va a ir acumulando la potencia de con base x elevada al término y el factorial de este mismo término. Y finalmente vamos a retornar el valor omega. Vamos a comprobar. Y todos los casos están pasados. Como podemos ver aquí, nos dice que el cálculo de los primeros 150 términos de la función omega con x1 y es tal valor. Entonces aquí podemos ver de que se utiliza el paradigma de la programación modular. ¿Ya? Tenemos un problema y lo dividimos en varias funciones chiquititas que, aunque sean simples, nos simplifican el trabajo y el tamaño de la función main, que tiene 5 líneas apenas. Entonces, acá podemos ver cómo se aplica.
Bueno, pasando al siguiente ejercicio, nos dice lo siguiente. Dice, un número OMIR es un número natural primo y no palíndromo, que al escribir sus dígitos en orden inverso, se obtiene otro número que también es primo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, el número 13 es OMIR. ¿Por qué? Porque es un número primo, no es palíndromo, debido a que si lo damos vuelta, no se lee de igual manera que, no es un 13, digamos. Y el número 31 también es primo. Para el 107 ocurre lo mismo. Lo damos vuelta y no es el mismo número, por lo tanto no es palíndromo y es un número primo. También pasa lo mismo con el 1723. Entonces nos piden que escribamos un programa modular en C que lee un conjunto de números enteros de 8 bytes y determine si cada uno de ellos es o no OMIR. Y bueno, acá nos explican que el programa, lo que significa que el programa sea modular. Es decir, que nosotros tenemos que agregar otras funciones propias además de la función main. Como repetí en el ejercicio anterior, lo ideal es separar cada mini proceso en una función para que cumpla la propiedad de que sea modular. Nos dicen de que cada entrada va compuesta por un conjunto de casos de prueba y cuando cada caso de prueba es un número entero positivo, esto digamos que se asegura, no nos piden validar. Y también nos dice que la entrada de datos finaliza con un valor igual a cero. Y ese valor no debe ser procesado. Nos piden de que para caso de prueba hagamos un análisis del número y la conclusión final, indicando si es o no MIRP. Y al finalizar los casos de prueba, mostrar el porcentaje de números que cumplían la propiedad de los OMIRP leídos. Y en caso de que no, se debe mostrar este mensaje, de que no existan eh, casos de prueba válidos, como en este caso, que no se ingresó ningún número, por lo tanto se muestra este mensaje de que no se ingresaron datos para procesar. Para el resto, se hace el análisis y se calcula al final el porcentaje. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, debido a que ahora ya no nos muestran un código que completar, vamos a nosotros crear todo el código. Por lo tanto, incluimos las librerías y ahora vamos a definir las funciones. Vamos a definir una primera función que se va a llamar invertir. Esta función se va a encargar de dar vuelta el número para posteriormente comprobar si es palíndromo o no. Para eso, vamos a crear una otra función que va a recibir este número y le va a aplicar la transformación necesaria para confirmar si es palíndromo o no. En caso de serlo, va a retornar verdadero y en caso de no va a retornar falso. Lo mismo para la función es omir, que va a ir comprobando las condiciones que nos explicaban antes. También vamos a necesitar una función que calcule el porcentaje de OMIRPs encontrados. Y finalmente una función que nos indique si el número que le ingresemos es primo o no. Entonces aquí tenemos la declaración de la función a ocupar. Esto digamos que es una buena práctica el declararlos al principio y luego escribir el código main y debajo de eso escribir las funciones en cuestión, digamos ya con el desarrollo y el proceso que va a hacer cada una. Así también nos evitamos problemas para que en caso de que se realice una llamada a una función que esté antes o después,
no nos tire esos errores de ejecución. Entonces, en primer lugar, vamos a definir la función main y nuestras variables de inicio. El número que nos van a ingresar, el total de casos, inicializado en cero, y el tal de OMIRPs encontrados, inicializado en cero también. Y posteriormente a esto vamos a hacer un while true. Recuerden que el while true es cuando tenemos ciclos que no sabemos exactamente cuándo van a terminar, sino que se tiene que cumplir una condición para que el ciclo termine. Entonces, creamos el scanf y vamos a leer un unsigned long que va a ser nuestro número. Luego, si este número leído es igual a cero, vamos a salir del ciclo. En caso de que no sea un cero, vamos a aumentar en uno la variable de total casos. Esta variable es importante irla aumentando porque después nos va a servir para calcular el porcentaje. Por lo tanto, a cada caso válido aumentamos esa variable en uno. Y aprovechamos de imprimir la salida que nos piden. Entonces le ponemos print caso de prueba y el número de casos de prueba que llevamos hasta el momento. La delimitación correspondiente. Esto es simplemente importante para lo que viene siendo que las salidas el formato que tiene que tener la salida. Luego hacemos una comprobación, vamos a hacer un if que nos haga, o sea, haga uso de la función ESOMIR y vamos a poner de que como la función ESOMIR va a retornar un bool, entonces le ponemos que en caso de que la función ESOMIR retorne true, el total de OMIRPs va a aumentar en uno. También es válido ahorrarnos este true y colocar aquí y se asume de que se va a entrar al if cada vez que SOMIR sea true. En caso de que no sea y retorne falso por el contrario, no va a entrar al if. Es válido de cualquiera de las dos maneras. Y finalmente un salto de línea. Después de esto, vamos a hacer un siguiente cálculo que en caso de que no nos hayan ingresado casos de prueba, vamos a imprimir el mensaje que nos indicaban al principio del ejercicio. Y por otro lado, si sí se ingresaron casos de prueba, vamos a escribir los siguientes mensajes. Si el total de OMIRPs encontrados es mayor a cero, vamos a imprimir el porcentaje encontrado. Y como podemos ver en la salida de formato, tenemos que mostrar el porcentaje con una cantidad de dos decimales. Para eso, vamos a poner punto dos, no, punto dos LF. Y
La variable que va a ir asignada en ese espacio va a ser la que nos retorne la función calcular porcentaje. Entonces a la función calcular porcentaje le vamos a pasar el total de casos válidos que leímos y el total omitido. Y finalmente nos va a retornar el porcentaje, digamos. Entonces aquí ya tenemos el uso de la función. Y en caso de que eh, no se ingresen, no se encuentre ninguna cantidad de OMIR, entonces imprimimos el mensaje correspondiente. Bueno, como podemos ver, las salidas de estos casos de prueba se convierten en una P, así que les recomiendo de que revisen bien los casos de prueba al inicio del ejercicio y vayan copiando tal cual lo que sale lo que sale en la salida espera para evitar errores. Y finalmente con eso ya estaríamos listos. Entonces ahora pasamos a programar las funciones auxiliares, las funciones propias. Empezamos con la función invertir, que va a recibir un número cualquiera y lo va a dar vuelta. Para darlo vuelta, vamos a definir una función que se llame al revés, que va a ir guardando el número que, que vamos a ir armando y creamos un while para ir desarmando el número. Entonces, distinto de cero, vamos a hacer lo siguiente. Al revés le vamos a asignar lo que esté en, en un inicio, lo vamos a multiplicar por 10 y le vamos a sumar el módulo del número entre 10. Así lo vamos a ir descomponiendo desde la unidad hasta la centena, etcétera, para irlo acumulando e ir armando el número al revés. Y nos quedamos con la división, con la división entera de el número que estamos desarmando. Y finalmente esta función va a retornar el número dado vuelta. Después de esta función, vamos a programar la función es palíndromo. Esta función va a recibir un número cualquiera y va a retornar lo siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Va a retornar el resultado de esta comprobación. Como estamos, como tenemos los dos signos igual, no estamos asignando, sino que estamos comprobando. Entonces, lo que retorna esta comprobación, es decir, si el número que nos están ingresando es igual a el mismo número pero a la inversa, entonces nos va a retornar true y false en caso contrario. Entonces, con esta pura línea ya tenemos la comprobación si el número es palíndromo o no. Después vamos con si es OMIR o no. Entonces, en primer lugar vamos a comprobar si es primo. Ah, bueno, antes de eso, vamos a programar las funciones primo, la cual va a recibir un número en unsigned long. En caso de, vamos a crear un caso base, el cual sea que si el número que nos están ingresando es igual a 1, vamos a retornar falso enseguida. Y en caso contrario, vamos a hacer la siguiente comprobación.
Al número que nos ingrese le vamos a sacar la raíz truncada y a raíz de su raíz vamos a irlo dividiendo eh, sucesivamente con números cada vez mayores hasta llegar al mismo número, a la raíz truncada de ese número. Y en caso de que encontremos que el número módulo el divisor de cero, es decir, que dé una división exacta, vamos a retornar falso, porque eso va a hacer automáticamente que el número ya no sea primo. Y finalmente, si en ningún caso entró a este if, vamos a terminar retornando verdadero. Entonces, volvemos a la función ESOMIR. Aquí comprobamos si es primo el número en primera instancia. En caso de que lo sea, vamos a imprimir el mensaje de que el número en cuestión es primo. Agregamos el salto de línea y la variable. Luego vamos a comprobar si el número no es, esto es negación, es decir, la, el programa va a entrar a este if en caso de que no se cumpla de que es palíndromo. Es decir, si es palíndromo retorna false, va a entrar. Digamos, estamos invirtiendo esto. Que acá entra si es true, en este caso entra si es false. Entonces, en caso de que no sea palíndromo, vamos a notificar que el número en cuestión no es palíndromo. Y en esta parte vamos a volver a llamar a la función invertir debido a que tenemos que mostrar el número al revés. Por lo tanto, tenemos que el número escrito al revés es, y lo mostramos. Luego vamos a comprobar, para finalmente ver si es OMIR o no, vamos a comprobar si el número al revés es primo o no. E imprimimos. En caso de que lo sea, que el número también es primo. El número también es primo, entonces hacemos el salto de línea. En consecuencia, el número es OMIR. Y agregamos las variables. Primero es al revés, el número, y terminamos. Y retornamos true para salir de la función y volver a la función main. En caso de que no lo sea, o sea, en caso de que claro, que no sea primo, vamos a imprimir el número no es primo en
consecuencia no es mir. Y retornamos falsos. Bueno, en caso de que no entre al primer if, al if de fuera, es decir, en caso de que de entrada el número no sea primo, vamos a notificarlo y ya de entrada no va a ser a mí. Por lo tanto, vamos a retornar falso para que salga inmediatamente de la función. La última función que tenemos que crear es la función de calcular porcentaje, que vendría siendo la cantidad de OMIRPs encontrados. Tenemos el total y, y el total de OMIRPs. Bueno, con respecto a la última función que nos quedaba pendiente, que era calcular porcentaje, esta función lo único que va a hacer es hacer una regla de tres. Entonces vamos a crear una variable double que se llame porcentaje. Y acá el primer paso es importante, que es hacer un casting a double para el total de OMIR dividido en el total. ¿Por qué es importante esto? Porque, eh, como comentamos en la ayudantía pasada, como comentó el Seba, eh, acá vamos a estar operando con dos números que son unsigned long. Entonces, al operarlos, no nos va a dar un porcentaje decimal, sino que es probable que la cantidad la cantidad que dé esta división pueda darnos decimales, por lo tanto se va a quedar solo con la parte entera y eso nos va a dar error en la salida. Entonces es importante realizar el casting solo de una variable de las cual va a ser operada, debido a que así se queda con la mayor de estas. Por lo tanto, en este caso se quedaría con la double, que es la que está recibiendo el casting de total a 1000. Entonces, luego ya al dividirla por un unsigned long, igual el resultado va a terminar siendo en double. Y finalmente la multiplicamos por 100. También es importante hacer la corrección, que tuve un problema, a lo mejor se dieron cuenta con el tema de los if, en la función esomir, debido a la secuencia que estábamos siguiendo. Lo importante es comprobar si es primo. Después de esto, si es así, se imprime y vamos a la siguiente comprobación, que es si es o no palíndromo. Aquí, como les comenté, en caso de ser false, entra, nos dice que no es palíndromo, nos imprime el número escrito al revés, y en caso de que ese número también sea primo, vamos a escribirlo y retornamos true. En caso de que no sea primo, avisamos y retornamos falso. Luego, en caso de que sí sea palíndromo, vamos a este else, en el cual nos va a avisar de que es palíndromo, retornamos falso, debido a que ya no se va a cumplir las condiciones. Y el último else es el más grande de si va a ser primo o no. En caso de que no sea primo, imprimimos que no, retornamos falso. Entonces ahora sí que podemos comprobar. Podemos ver de que todos los casos de prueba están pasados y de forma correcta. Ya chicos, pasamos entonces al ejercicio 3, que es pirámide de fichas de dominó. Blanca aún es demasiado pequeña para saber jugar al dominó, de modo que no entiende por qué sus abuelos se pasan las tardes dando golpe con las fichas sobre la mesa a la vez que gritan cosas como me doblo, a doces o cerrado. Pero cuando terminan y se marchan a la cocina a preparar la cena, se siente hipnotizada por las fichas blancas y negras y se dedica a hacer construcciones con ellas. Una de sus preferidas es una pirámide.
Cuando tiene las 28 fichas, hace una fila de 7, sobre esta coloca otra fila de 6 y así sucesivamente hasta construir una pirámide de 7 pisos, donde en la cúspide hay una única ficha, como la que tenemos aquí en la imagen de ejemplo. El fin de semana pasado empezó a montar su pirámide, pero le faltaban 2 fichas, que se habían caído al suelo. Al terminar, vio con pesar que el último piso tenía una única ficha, pero el anterior tenía 3 en lugar de 2. No le gustan las pirámides que no son perfectamente escalonadas. Al subir, quiere que cada piso pierda exactamente una ficha, de modo que prefiere construir una pirámide truncada en la que el último piso tiene más de una ficha. Tras probar un buen rato, consiguió reubicar las 26 fichas en una pirámide de 4 pisos, en la que el piso inferior tenía 8 fichas y el superior tenía 5, como la que vemos en la imagen. Escribe un programa modular en C que permita leer un número entero que indica la cantidad de fichas del dominó disponibles para construir una pirámide. Calcule e imprima la altura de la pirámide, quizá truncada, más alta que se puede construir usando todas las fichas disponibles. Muestre la cantidad de fichas que tiene el piso superior e inferior de la pirámide y la dibuje tal como se muestra en los casos, o sea, en los ejemplos de ejecución. Nota: que el programa sea modular significa que debe incluir la definición de otras funciones propias además de la función main. Entonces, como input tenemos: cada entrada está compuesta por un caso de prueba que contiene un número indicando la cantidad de fichas de dominó disponibles para construir una pirámide. Se asegura que el número ingresado es un entero mayor a 0. Cuando nos dice se asegura, ya podemos suponer al tiro por el enunciado que no tenemos que hacer ninguna validación. Ya nos aseguran que los datos van a estar correctamente ingresados. Y el output, el programa imprimirá por pantalla la altura de la pirámide, quizás truncada, más alta que se puede construir usando todas las fichas disponibles, la cantidad de fichas que tiene el piso superior e inferior de la pirámide y un dibujo de la pirámide tal y como se muestra en los ejemplos de ejecución. Entonces, si pasamos a ver los ejemplos, podemos ver. Con 28 fichas nos queda una pirámide perfecta, no truncada. Entonces, la altura de la pirámide no truncada más alta que se puede construir con 28 piezas es 7. En este caso nos imprime no truncada porque la pirámide no está truncada. Son 7 pisos. El piso superior tiene 1 y el piso inferior tiene 7 fichas. Este otro caso, que son con 26, aquí sí vemos una pirámide truncada. La pirámide más alta que se puede construir con 26 piezas es de altura 4, donde el piso superior tiene 5 y el piso inferior tiene 8. Y así, si vamos viendo los ejemplos, podemos como suponer o podemos estructurar el ejercicio primero pensando en la modularización. O sea, primero tenemos que pensar en que este ejercicio tenemos que dividirlo en pequeños problemas que en su conjunto puedan resolver este problema más grande. Entonces, primero la modularización y después ver cómo hacemos el algoritmo para generar estas pirámides y cuáles características tiene en base a la entrada que nos dan, que es la cantidad total de fichas. Entonces, primero hacemos la estructura. Yo voy a usar, yo creo que 2 librerías. Vamos a ver si es que necesitamos otra después. Primero stdio.h y voy a incluir bool.h para trabajar con booleanos. Int main, que aquí ya tenemos la función principal donde retornamos 0. Entonces aquí ya tenemos la estructura básica de un programa en C. Ahora veamos cómo podemos dividir el problema. Yo aquí en principio veo 2 como subtareas que podemos ver, que primero nos conviene tener una función que nos dibuje la pirámide. Que nos dibuje una pirámide y veamos, según los casos de ejemplo, la pirámide puede ser perfecta, pero también puede ser truncada. Entonces, pensemos al tiro. Si una función tiene que dibujar la pirámide, la función como modularización tiene la misma estructura que un algoritmo, en el sentido de que tiene una entrada, un proceso y una salida. Entonces, la entrada en este caso, ¿cuál tiene que ser? ¿Cuáles son los datos que nosotros necesitamos para dibujar una pirámide? Yo veo 2, que sería el piso superior, el piso inferior, la cantidad de fichas que tiene cada piso. Entonces, por ejemplo, si el piso superior tiene una, dibujamos 1, 2, 3, hasta las 7 fichas, hacia abajo. En el caso, por ejemplo, del 26, que es 5 y 8, primero dibujamos 5, después 6, después 7, y después terminamos dibujando las 8, según la estructura que nos dan igual, con los espacios, los símbolos de iguales, etc. Entonces, el primer paso es una función que nos dibuje la pirámide, y ya sabemos qué tiene que tener de entrada, que son 2 números, el piso superior y el piso inferior. Tenemos la entrada, tenemos el proceso, que es el dibujo. ¿Qué salida nos tiene que dar esta función? Bueno, en este caso, la salida que nos tiene que dar es la impresión del dibujo de la pirámide. Pero la función propiamente tal no nos tiene que devolver nada, porque solo va a imprimir la pirámide. Entonces, cuando las funciones no nos devuelven nada, tienen que ser de tipo void.
Entonces vamos a generar una función de tipo void que nos va a dibujar la pirámide y que dentro va a recibir dos números, que sería el piso superior y el piso inferior. El tipo de dato que vamos a manejar para esto, yo creo que con un unsigned short tenemos basta y sobra. Estos números nunca van a ser tan grandes porque nunca nos van a hacer dibujar una pirámide tan gigante. Entonces, dentro, y sabemos que siempre van a ser números positivos. Entonces podemos usar un unsigned short y unsigned short. En este caso no estoy definiendo el nombre porque este es el prototipo de la función. Todavía no estoy programando la función, sino que estoy diciendo esta función va a existir, esta función va a ser programada, pero todavía no la estoy programando. ¿Por qué se hace esto o por qué conviene hacer esto? Una buena práctica, colocar las funciones arriba, porque con el prototipo de la función, el programa o con la ejecución de ese ya sabe que esta función existe, por lo tanto la podemos usar sin problema, sin que nos dé ningún error. Mientras la programemos, obviamente, si solo dejamos el prototipo y no programamos la función, vamos a tener el error de que la función no está programada. Pero en principio podemos seguir programando asumiendo que esa función existe y luego, para dejar al final, digamos, programar la función propiamente tal. Entonces, con esto yo ya puedo llamar esa función en el main. Y cuando se dibuja la pirámide es lo último que se hace. Por lo tanto, antes del return 0, tengo que dibujar pirámide. Ah, bueno, pero claro, para dibujar la pirámide necesito estos dos datos. Y estos dos datos no necesariamente van a ser manejados en el main. Entonces todavía no voy a colocar eso. Sino que vamos a ver el otro proceso que yo veo que podemos modularizar, que es el proceso propiamente tal de procesar la pirámide. O sea, teniendo una cantidad de fichas totales, ver cuál es la altura de la pirámide, el piso superior y el piso inferior, en base a las características que nos dan obviamente el enunciado. Entonces, esa función también va a ser de tipo void, porque no nos va a retornar nada, sino que simplemente va a procesar esto y nos va a hacer esta impresión. Nos va a calcular estos valores para también hacer el llamado al dibujo de la pirámide, dándole los dos valores que requiere, que es justamente el piso superior e inferior de la pirámide. A esta función, perdón, le voy a poner procesar pirámide. Y va a recibir un número que va a ser el total de fichas. Que como les decía, yo creo que con unsigned short estamos. Bueno, si es que tenemos algún error de ejecución después, podemos intentar con un valor más grande, pero yo creo que alcanza con ese, unsigned short. Entonces, teniendo el prototipo de las funciones, podemos hacer ya nuestro main. Lo primero que hay que hacer en el programa es leer el total de fichas. En base a eso vamos a procesar la pirámide y dentro de procesar la pirámide, al final vamos a dibujar la pirámide. Después de ya calcular todo lo que hay que calcular. Ese es como el flujo más o menos del programa. Entonces, declaramos la variable unsigned short número o cantidad de piezas, en realidad. Y hacemos la lectura. En scanf, porcentaje, este es HU, porque es unsigned short. Y lo guardamos en cantidad de piezas. Ya viendo esta la lectura, lo que nos queda hacer es llamar a la función procesar pirámide, que dentro recibe la cantidad de piezas que leímos anteriormente. Como dentro de esta función vamos a llamar dibujar, después de la ejecución de la función simplemente retornamos 0 y finaliza la ejecución del programa. Ahora nos queda programar las funciones. En este caso yo recomiendo primero partir por dibujar la pirámide, asumiendo que estos dos valores van a ser el piso superior e inferior de la pirámide. Programar esta función va a ser como relativamente fácil, en el sentido de que nos vamos a evitar los procesos previos, vamos a asumir de que estos dos valores ya existen y solamente nos vamos a dedicar a hacer las impresiones. Entonces voy dibujar pirámide, que va a recibir un unsigned short, y ahora sí tenemos que ponerle el nombre. En este caso le voy a poner piso superior, para indicar que es el piso superior, obviamente, y lo mismo con el piso inferior. Esta función no nos tiene que retornar nada, o sea, no tenemos que preocuparnos por el return, pero lo que tiene que hacer sí es dibujar la pirámide. Primero hay un título, entonces tiene que imprimirlo. Vamos, lo primero que vamos a hacer es hacer un printf con el título. Ahora, el título tiene un salto de línea, que está aquí, pero también tiene un salto de línea antes, tiene una línea vacía, digamos. Entonces le vamos a imprimir aquí el salto de línea. Luego de esto tenemos que propiamente tal imprimir la pirámide. En el caso, por ejemplo este, tenemos un piso superior de 2 fichas y el piso inferior de 8.
Cuando son dos fichas, imprime las dos. Pero antes hay que imprimir estos espacios vacíos. Y estos espacios vacíos lo que depende de estos espacios vacíos al final es el piso inferior. Si el piso inferior tiene 8 y este tiene 2 y sabemos que la diferencia entre cada piso siempre va a ser una ficha, podemos calcular la cantidad de espacios vacíos que tenemos que imprimir acá. Y ese es como el patrón que se sigue. Se dibujan, perdón, se imprimen espacios vacíos y símbolos de igual simulando las fichas de dominó. Después un espacio vacío entre medio y otra ficha, que en este caso son dos porque el piso superior son dos. Y abajo, espacios vacíos, se imprimen tres fichas de dominó, cuatro fichas, hasta que en el último piso no hay ningún espacio a la izquierda y se imprime la cantidad de fichas que tenga el piso inferior. Entonces, ese es el patrón que nosotros tenemos que seguir para dibujar la pirámide. ¿Cómo podemos hacer este patrón en código? Bueno, una forma es utilizando ciclos for o ciclos iterativos. Voy a iterar, voy a imprimir un espacio, otro espacio, siguiendo en este caso con el for, hasta que se cumpla la condición de que nuestro índice sea menor que algo. ¿Qué es ese algo? Lo tenemos que ir poniendo. For, entonces declaramos un unsigned short y que va a partir siendo el piso superior, o sea, la cantidad de fichas que tenemos que imprimir. Y mientras este i sea menor o igual que el piso inferior, que es como el total de fichas que tenemos que imprimir después al final, que es como el mayor número, digamos, mientras esta condición se cumpla, y más más. Y no sé por qué. Ah, aquí, ahí sí. Y dentro de este for, primero tenemos que imprimir los espacios vacíos y después tenemos que imprimir las fichas de dominó. Y para ambas tenemos que hacer ciclos iterativos, también teniendo en cuenta el for, y el for de los que están adentro, los for anidados, van a depender también del valor que vaya tomando i. Por lo tanto, es importante como entender bien esto para no perderse después la estructura de cómo se hace la iteración. Nuestro valor de i es controlado por este ciclo for. Y acá adentro vamos a poner otro for, donde vamos a declarar una nueva variable local a este for, que le vamos a poner, por ejemplo, j, y que va a partir valiendo 0. Mientras este j sea menor que el piso inferior menos i, que es el valor que vaya tomando este i, j más más. Entonces, ahora tenemos dos variables locales que nos entregan los for, i y j. Y el valor de j, no, en realidad, claro, el valor que vaya tomando j o la condición de j va a depender de i. ¿Y esto qué va a corresponder? Va a corresponder a los espacios vacíos que hay que imprimir. Entonces, si se fijan, por ejemplo, cuando se cumple esta condición, j ya no va a ser menor, sino que va a ser igual al piso inferior menos i. Y el valor de i ya es el último, que es el piso inferior menos piso inferior va a ser igual a cero. Por lo tanto, nos vamos a tener que imprimir cero espacios a la izquierda, que en este caso es el último piso. Entonces, este ciclo for sí nos va a coincidir, pues nos va a imprimir los espacios vacíos. Ahora nos falta imprimir, perdón, hay que hacer la impresión, que tenemos que imprimir espacios vacíos. Entonces, de hecho, no es necesario las llaves porque va a ser una instrucción de una sola línea. Hacemos un printf de un espacio vacío. A diferencia de Python, por ejemplo, que con un print nosotros podíamos multiplicar un número por los espacios. Por ejemplo, podía poner aquí por 5, por ejemplo. Y ahí imprimía 5 espacios. A diferencia de eso, C no tiene una característica que sea como similar a eso, entonces tenemos que tomar el camino largo, que es hacer un ciclo for que imprima de a 1 los espacios. Ya teniendo impresos los espacios, tenemos que hacer este otro ciclo for, que también es un sign short, y aquí tenemos dos opciones. Esta variable j es local al for, que quiere decir de que solo se va a usar aquí dentro. Después del ciclo for, cuando ya sale del ciclo for, ya no tiene ningún sentido esta variable j, ya no deja de existir, digamos, entre comillas. Entonces nosotros aquí podríamos volver a utilizar la j. Esa es una opción. Y la otra es usar otro nombre, como k, por ejemplo, u otro nombre que podamos tener como significativo. Pero al ser un índice, en realidad puede ser como cualquier valor, cualquier letra. Y en este caso voy a reutilizar la j, ¿ya? Pero para que no se confundan, si ven la j arriba y abajo, son dos j distintas. ¿No? Representan dos cosas distintas. J aquí también va a partir valiendo 0, pero en este caso mi j, mientras j sea menor que i, voy a hacer el j más más. Porque aquí voy a imprimir los dominos, las fichas de dominio. No eran necesarias las llaves tampoco, porque también es una instrucción de una línea. Corresponde en printf, en donde imprimo un símbolo de igual y un espacio. Entonces se imprime siempre el espacio a la derecha. Después, si se vuelve a imprimir otra ficha de dominó,
ya va a tener el espacio a la izquierda y va a imprimir otro a la derecha en caso de que se imprima otra ficha. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, hay un espacio a la derecha, en blanco. Y luego de todo este ciclo, donde imprimimos los espacios en blanco y las fichas de dominó, tenemos que imprimir un salto de línea, que lo vamos a hacer acá. Y eso se hace fuera de estos ciclos for, pero dentro del principal. Aquí imprimimos el salto de línea. Aquí me estaba faltando un puntico. Listo, con este ciclo for, con estos dos ciclos for anidados, ya vamos a imprimir la pirámide. Vamos a esperar hasta tener todo el programa para comprobarlo. Vamos a seguir programando. ¿Qué nos falta? Nos falta la función más importante, que es la que procesa la pirámide, la que nos va a calcular los valores necesarios para llamar a la que dibuja. Entonces veamos. Vamos a, de hecho, si quieren pueden copiar esto, pegarlo aquí, recordar, darle el valor, el nombre, perdón, el nombre al atributo, y aquí tenemos la función procesar pirámide. Ahora, ¿qué valores son importantes dentro del proceso de la pirámide? Los valores son el total de fichas, que es lo que estamos recibiendo, la altura, que es lo que nos piden imprimir, el piso superior, la cantidad de fichas del piso superior y del piso inferior. Además, las impresiones son distintas en el caso singular, plural, y además si la pirámide está truncada o no está truncada. Por ejemplo, aquí dice, el piso inferior y superior de la pirámide tiene una ficha. Todo el resto de las impresiones tienen fichas, pero cuando es una, se imprime en singular. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, bueno, lo importante aquí es que necesitamos saber si la pirámide es truncada o no. Para eso, importa esta librería. Aquí podemos generar una variable que nos guarde ese estado. Entonces, primero veamos, vamos a usar Unsigned Chart para todas, la altura, el piso superior, el piso inferior, el total de piezas, y ahí vamos a ver por qué estamos usando esta variable total, y eso, esas serían las variables como numéricas. Y además necesitamos una variable de tipo bool que va a ser es truncada, ¿ya? Que va a partir valiendo false inicialmente. Entonces, tenemos la altura, piso inferior, total de piezas. La altura va a partir valiendo 1, porque siempre vamos a tener una pirámide de al menos altura 1. Nos dice que el número siempre va a ser positivo y mayor a 0. Por lo tanto, el más pequeño que podemos recibir es un 1. De hecho, aquí está el caso de prueba, en donde la altura es 1, tenemos el piso superior y el piso inferior en 1. Entonces, podemos asumir que todo eso parte siendo 1. El piso superior, el piso inferior, e incluso el total de piezas. Siempre partimos con una pieza. Y es truncada parte valiendo falso porque aquí para las variables booleanas siempre nos conviene como ver qué es lo que tenemos que comprobar. Tenemos que comprobar si es truncada o no. Y para que sea truncada, al final lo que tiene que comprobarse es que sea como la suma perfecta de 1 a n. Por ejemplo, aquí es de 1 a 7. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 da 28. Pero el 26, por ejemplo, no tiene ninguna suma de ese estilo, que sea 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que nos dé esta cantidad exacta. Y en ese caso se trunca. Entonces, aquí lo que tenemos que comprobar es si es truncada o no, y nos conviene que la variable parta siendo falsa, porque cuando sea truncada significa que vamos a tener que extraer piezas de la superior para hacerla truncada. Entonces, esa va a ser como la estructura, y de hecho ese es como el algoritmo principal. Nosotros, por ejemplo, para el 28 vamos a partir con una, tenemos una, después sumamos dos más, porque el piso inferior va a tener siempre una ficha más que el superior, o sea, que el inmediatamente anterior. Entonces este tiene uno, este tiene que tener dos. Y uno más dos tenemos tres fichas. Todavía no tenemos el 28. Seguimos. Ahora se le suman tres. Más dos más uno son cinco. Y así sucesivamente, hasta que en este caso encontramos que con 7 inferior y la suma de todos los anteriores nos da 28. En este caso fue lo mismo. Seguimos acá, nos dio 28, ¿no es cierto? Porque el anterior nos daba 28 menos 7, que es 21. Hasta acá nosotros no llegamos a 26. Le sumamos 7 y nos da 28, que es superior a 26. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir extrayendo fichas. Extraemos la primera de acá. 28 menos 1, 27. Ya. Tenemos 27 que todavía no es 26. Nos toca extraer la superior. Extraemos 2 más.
27 menos 2, 25. Nos pasamos, porque teníamos que llegar a 26. Entonces aumentamos una fila más. Y ahora tenemos que seguir, y así se sigue ese mismo proceso hasta llegar a esta pirámide. Entonces, ese es el proceso que tenemos que convertir al código. Lo primero es el primer proceso, que es el que les comentaba. Ir partir del 1 e ir sumándole siempre la fila inferior completa. Esto lo podemos hacer con un ciclo while. ¿Y cuál es la condición? Mientras el total de piezas, que parte siendo 1, que es lo que está acá, mientras el total de piezas sea menor que la cantidad de piezas, que es el total de piezas de las que disponemos, y este es el total de piezas que tenemos hasta ese momento, mientras ese sea menor, vamos a aumentar la altura, porque le vamos a sumar un piso a la pirámide. Al piso inferior le vamos a aumentar 1, porque siempre el piso de abajo tiene que tener una ficha más que el de arriba, entonces le aumentamos 1. Y el total de piezas le vamos a aumentar el piso inferior completo. Entonces le vamos a ir sumando siempre los pisos inferiores, que siempre van a tener una ficha más que la anterior. Entonces ahí vamos haciendo el ciclo que les comentaba, de aquí hacia abajo, etc. Y aquí se puede dar el escenario de que el total de fichas sea igual al total de fichas que nos dieron al principio. Y en ese caso, la pirámide no va a ser truncada. Pero también existe el caso de que nos pasemos, como lo que le explicaba con el 26. Entonces aquí tenemos que hacer una comprobación. O en realidad tenemos que hacer otro ciclo, porque el ciclo que hicimos ahora es el de irle sumando las filas inferiores. Pero cuando tengamos este escenario tenemos que hacer otro ciclo que vaya extrayéndolas de arriba. Y en caso de que nos pase lo que nos pasó acá, que nos pasemos mucho hacia abajo, aumentar el de abajo. Entonces necesitamos otro ciclo que controle todo eso. ¿Qué vamos a usar? Otro ciclo while. Y este ciclo while, después de este ciclo nosotros siempre nos podemos solo pasar de tener más piezas que la cantidad que nos dan. Entonces, en este caso tenemos que ir bajando. Y este ciclo while se tiene que mantener hasta que sea distinto. O sea, hasta que sean iguales en realidad. Hasta que el total de piezas sea igual a la cantidad de piezas que tenemos acá. Porque solo ahí vamos a haber llegado a la pirámide que podemos construir con esta cantidad de piezas. Entonces, mientras el total de piezas sea distinta a la cantidad de piezas, vamos a ejecutar este ciclo. Primero, a este ciclo solo va a entrar si es que esto se cumple, si es que son distintos. Si es que son iguales, la pirámide no es truncada, es perfecta. Entonces, lo primero que hay que poner acá es que es truncada es igual a true, porque ahora sí va a estar truncada. Sí o sí, si entra este while es porque la pirámide está truncada. Le vamos a disminuir a 1 la altura, porque vamos a extraerle el piso de arriba, y al total de piezas le vamos a disminuir el piso superior, porque se lo vamos a extraer, vamos a sacar el piso de arriba. Y ahora el piso superior, la variable piso superior, va a ser mayor. Ya no va a ser 1, porque ya no es perfecta, sino que va a ser 2, por ejemplo, o 3, o dependiendo de lo que nos dé después de que ejecute todo el ciclo, o sea, todo el while. Mientras cada vez que ejecute este while, el piso superior va a aumentar en una pieza. Y aquí viene la comprobación. Tenemos el piso superior y hacemos la comprobación. Si el total de piezas es menor a la cantidad de piezas, quiere decir de que nos pasamos de nuevo, pero hacia abajo, y en ese caso sí vamos a aumentar la altura de nuevo. El piso inferior va a aumentar, como el ejemplo que les di acá, el piso inferior aumenta, y al total de piezas le vamos a agregar este piso inferior. O sea, al final le vamos a ir quitando pisos de arriba, y si nos pasamos y tenemos un número muy chico, le vamos a aumentar de nuevo una fila abajo. Y ese número va a volver a ser o mayor o igual. Entonces, a ese juego vamos a ir haciendo hasta que lleguemos a la cantidad perfecta o sea, la cantidad exacta a la que queremos llegar. Ya finalmente, después de todos estos ciclos while, nosotros ya vamos a tener estos valores correctos, tanto la altura como el piso superior, como el piso inferior, como el total de piezas. Entonces, repasando un poco rápidamente, la altura es la altura de la pirámide, el piso superior es la cantidad de fichas que tiene el piso inferior lo mismo, pero con el piso inferior, y el total de piezas de acá es el número que tenemos en la suma de piezas, que vamos a ir iterando hasta llegar a la cantidad de piezas que nos ingresaron inicialmente. Ya teniendo esto, vamos a ir haciendo las comprobaciones porque tenemos que ir haciendo las impresiones. Y las impresiones van a depender de varios hilos, como les comentaba. Hay singulares, hay plurales, hay no truncadas, hay truncadas. Entonces vamos viendo. Primero, si es truncada, quiere decir
que tenemos que hacer una impresión en particular. De hecho, este if lo voy a dejar de una sola línea porque va a ser solo un print. Y este print tiene que decir la altura de la pirámide truncada, porque está truncada, según este if, y un espacio. No le voy a imprimir el salto de línea, ya van a ver por qué. En caso contrario, hacemos otro print f. De hecho, vamos a copiar y pegar porque es lo mismo, pero aquí en vez de truncada le ponemos no truncada, con mayúscula también. Y también con el espacio acá, sin el salto de línea. Independiente de cuál sea, si está truncada o no truncada, después imprimimos el mensaje que hay a la derecha, más alta que se puede construir. Es el mismo mensaje. Si está truncada o no truncada, es lo mismo. Entonces, por eso no le imprimí el salto de línea, porque acá abajo vamos a imprimir eso independiente de cuál sea, si está truncada o no. Entonces, más alta que se puede construir con tantas piezas. Este es porcentaje HU. Piezas es, y este también es porcentaje HU. Y aquí sí va el salto de línea. Y aquí van las dos variables que serían la cantidad de piezas y la altura. Habiendo impreso esto, nos queda por imprimir el mensaje de abajo, que son, o los dos mensajes en realidad, que son la cantidad de fichas que tiene cada uno de los pisos. En el caso de que sean iguales, tenemos que poner un solo mensaje que diga el piso inferior y superior. Entonces, acá hay hartos if. Primero vamos a hacer la primera comprobación y es que el piso superior sea distinto a piso inferior, ¿verdad? Si se da eso, vamos a hacer ciertas impresiones y en el caso de que no se dé, vamos a hacer otras impresiones, que de hecho vamos a hacerlo al tiro porque de hecho esta es una sola línea. Sacar la llave, pin F, y aquí es este. Vale. De hecho, no, tenemos que hacerlo de varias líneas porque acá tiene que haber otro if. Este if es si el piso superior o el piso inferior, cualquiera en este caso, porque son iguales. Por ejemplo, el piso inferior es igual a 1. Si es igual a 1, tenemos que hacer una impresión en particular porque es una ficha. De hecho, se imprime esto tal cual. Else, imprime otra cosa. Fichas. Y aquí tenemos H, salto de línea y salto de línea. Y aquí sí va cantidad de fichas, cantidad de piezas. Me falta y en este if, en este caso son distintos. Entonces hay que hacer dos impresiones. Pero también va a depender. Primero se imprime en el orden, es primero el superior. Entonces, si piso superior es mayor que 1, vamos a hacer esta impresión. Esto lo vamos a copiar. Else, vamos a hacer esta otra. Si piso superior es mayor que 1, plural. Entonces, el piso superior de la pirámide tiene tantas fichas. Y salto de línea, cantidad de piezas. En caso contrario, tiene una ficha. Acá entra otro, que es si el piso inferior, de hecho, es lo mismo, lo voy a copiar y pegar, pero con el piso inferior, inferior, inferior. Y ya creo que con esto tenemos todos los casos. Pirámide truncada, no truncada, si el piso superior y inferior son distintos, si son iguales, si tiene una ficha o si tiene varias fichas. Sí, creo que con esto tenemos listo. Ah, y nos falta algo importante, y que es llamar a la función que dibuja la pirámide, dibujar la pirámide. Y esta va a recibir el piso superior y el inferior. Piso superior, piso inferior. Y aquí simplemente llamarla, importante. En este caso las funciones son void, entonces no nos devuelven nada. Nosotros simplemente podemos llamarla derechamente. En el caso de que la función nos retorne algo, cualquier cosa, int, boolean, lo que sea, eso, la idea, claro, si nos devuelve algo es hacer eso, algo con ese algo. O lo podemos poner dentro del print directamente, por ejemplo, o lo asignamos a una variable.
En este caso no es necesario, de hecho, no se puede asignar a una variable porque una variable no puede almacenar un void, como almacena nada. Y ya con este código debería funcionar. Ahora, en este caso, estuvimos harto rato programando, no apreté comprobar. Cuando pase eso, yo recomiendo siempre con control A, seleccionan todo el código, control C, lo copian en caso de que haya algún error en el aula. Apretamos comprobar, esperemos que no haya ningún error. Y vemos si, uy, tenemos un error, a ver. No, bueno, es un salto de línea, del piso superior y un piso inferior. Aquí, aquí y aquí. Mm, Faltaban saltos de línea. Veamos si era eso o hay algún otro error en algún cálculo. También puede ser. Pirámide no truncada. B7. Una ficha. El piso inferior tiene 28. 25, 45. No, acá hay algún error. Piso superior, piso inferior. Claro. No estoy imprimiendo bien. Este es piso superior, piso inferior. Y este es cualquiera de los dos. Piso inferior. Porque son iguales. Si no son distintos, son iguales. Y ahora sí deberíamos estar listos. Ay, ¿qué es esto? Ahora sí pasamos todos los casos de prueba. Así que este sería el código, este sería como el procedimiento más o menos de cómo se hace el programa modular. Ahora, por ejemplo, este dibujar pirámide, yo lo estoy llamando aquí adentro de la función procesar pirámide. ¿Por qué lo hago así? Porque aquí dentro de esta función yo tengo las variables del piso superior y piso inferior. En el caso de que quisiéramos tenerlo, trabajarlo en el main, tendríamos que de alguna forma hacer de que procesar pirámide nos devolviera esos dos valores, cosa que no se puede porque no tenemos ningún tipo de dato que tenga dos valores, o al menos no hemos visto ninguno hasta el momento. Entonces, no podemos hacer eso. Por eso, en este caso, dibujar pirámide debe ser llamado sí o sí dentro de esta función. Ahora, la modularización también puede haber sido de mejor forma. Si ustedes encuentran una mejor forma o hay muchas más cosas que modularizar, también es recomendable. No hay ninguna como o sea, como regla de cómo modularizar. Pero sí, por ejemplo, procesar pirámides, si vemos, tiene hartas líneas de código. Por lo tanto, podríamos probablemente modularizar aún más. Por ejemplo, todos estos prints podríamos directamente llevarlos a una función distinta. ¿Y cuál es la ventaja de modularizar? Es que nosotros podemos concentrarnos, si es que hay algún error, en alguna función en particular que tenga poco código. Entonces se nos va a hacer mucho más fácil encontrar el error. Que, por ejemplo, que todo este programa estuviera todo contenido dentro del main, tendríamos mucho código, todo conectado con todo, y sería mucho más difícil encontrar. Entonces, eso, chicos, no me alargo más. Este sería el ejercicio 3 y final de esta ayudantía. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, nos pueden contactar a través del Discord del curso o a través de los correos que están dentro del aula virtual. Me despido, que estén muy bien y nos estamos viendo. Cuídense.